Claro. Estamos discutiendo acá la ventaja entre la Biblia y el celular. ¿Eh? No. Y también, sí. Sí, sí. Sí, sí, podés resaltarla. Estamos haciendo la comparación. Comparaciones. Acá la letra más grande, en primer lugar. Segundo, tenés más versiones, podés tener muchas versiones. Tercero, lo estás llevando a todos lados. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Y acá tenemos, en primer lugar, para buscar un texto, a veces uno ya lo tiene, si él ha leído mucho, sabe ubicarla en posición. La otra es un testimonio. Cuando uno sale con la Biblia es distinto a que sale con el celular. Pero también hay que saber reconocer las virtudes de uno y de otro. Una de las cosas que pedimos es cuando subamos a la plataforma, subamos con la Biblia para que uno no esté dando un mensaje y de irte en el medio de la cosa, un partido, un gol, porque a lo mejor se puede llegar a pasar eso, ¿no? No, pero bueno. Bueno, muy bien. Hay muchas más cosas para hablar. Pero yo siempre digo el ejemplo. Cuando ustedes saben que los de Berea quemaron libros y eran muy costosos los libros. Siempre me acuerdo de eso que había comentado Kel. Y eran diferentes a los pergaminos, a los rollos. El Señor, cuando él estaba en la sinagoga, ¿qué leyó? El rollo, que estaban como le había mostrado en otras clases, estaba en el cántaro que estaba ahí en una ánfora. Sacaba el rollo del correspondiente y tenía la lectura. Esos son los rollos que se encontraron. Me imagino que cuando pasaron de los rollos al libro, no, el rollo es mejor, es más natural, además, el libro es... Después me imagino cuando salió la imprenta, no, ¿cómo van a comparar un libro escrito donde hay una transmisión de la emoción de la persona que escribe con un frío tipo de una imprenta? Y así van pasando, siempre se va a criticar a lo mejor el cambio, pero lo importante no es el cambio, sino lo que hay dentro. Así que tengamos en cuenta eso, por sobre todas las cosas, a veces nos volvemos en discusiones que no tienen ningún sentido. Bueno, vayamos a lo nuestro. Para los que nos están visitando, sí. Ah, también. También. Es de testimonio. Y además otra cosa es, recién cuando estaban haciendo decían un texto y la Biblia ya se me había sola, ¿viste? Porque uno ya sabe, uno hace así, ya sabe la Biblia más o menos por dónde va y demás. Pero bueno, eso es también en cuanto al manejo de la Biblia. Y hay Biblias que hablan de cuánto están usadas. Hay veces que me asombran, yo veo que la tiene... Y hay otras Biblias que están como salieron de la imprenta. Entonces vos te das cuenta también la vida de lectura que hay. Y eso lo dice. Para los que nos están visitando por primera vez y agradecemos al Señor que nos están acompañando hemos empezado este año los 72 pasos de la vida del Señor Jesucristo. Esto lo pueden seguir a través de nuestro canal. Tenemos cada domingo un estudio sobre la vida del Señor Jesucristo en su paso por la tierra y todo lo que significó seguir su ejemplo, ¿no? Y entonces lo vamos caminando con él y la idea es leer los 4 evangelios en forma coordinada, como están, para darle en forma secuencial y por tiempo cómo anduvo el Señor Jesucristo por esta tierra. No alcanza un año, así que estamos en la anteúltima clase, el 30 es la última clase, ahí, y el año que viene seguimos caminando con el Señor, y en el verano también. Así que hoy vamos a venir desde Capernaum a Jerusalén. Así que, bueno, en primer lugar, vamos. ¿Está prendido esto, chicos? ¿Está? Ahí está, listo, bien. Bueno, el mapa, para los que lo recuerdan, estamos en el norte, Capernaum, al norte del mar de Galilea y a Jerusalén hasta allá abajo.
tenemos 164 kilómetros caminando. Lo digo esto porque ahora vamos a decir algo al respecto. 164 kilómetros. No es ni 1, ni 2, ni 10, ni 42 como una maratón, es mucho más. 4 veces una maratón. Y ahí tenemos Jerusalén antigua, más o menos como sería en aquel momento, indicado en ese círculo lo que vamos a ver hoy. El lugar de Betesda. Era una fuente, una piletones que había en ese lugar. Y en ese lugar estaba cerca de, a ver acá, este lugar que es la Puerta de las Ovejas. Miren bien todo esto porque cuando leamos ustedes se van a ubicar. Cerca de la Puerta de las Ovejas da hacia el Monte de los Olivos. Así vamos teniendo a Jerusalén en la cabeza. Es el lugar donde anduvo el Señor. Es el lugar donde nosotros podemos viajar sin movernos del país. Podemos viajar con el Señor y podemos conocer el ambiente geográfico donde Él estaba. Y ahí tenemos algunas ruinas que quedaron de aquel lugar, que estaban todavía en ese lugar, en esos piletones que también estaban. Y por supuesto una imagen de cómo habría sido ese encuentro del Señor con el paralítico, el que estaba en aquel lugar. Pero la palabra es la que nos tenemos que leer y la vamos a leer. Vamos de vuelta. Ahí está. Bueno, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, ¿se acuerdan de la Puerta de las Ovejas? Les dije, un estanque, ahí el estanque que también les mostré, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Estamos leyendo Juan capítulo 5. De paso, la voy a abrir porque vamos a necesitar leer después parte de ese capítulo. Así que si quieren tenerlo ahí abierto, va a ser también de ayuda. Bueno, ¿qué es lo primero que encontramos en este lugar? Era fiesta de los judíos. ¿Cuál era la fiesta? ¿Cuántas fiestas había que había que ir a Jerusalén? A ver. Hoy recordamos una en la cena. Pascua, bien. La otra era de los tabernáculos, de la que ellos habían en septiembre, más o menos, que es cuando ellos recordaban la liberación de Egipto y que ellos vivieron en carpas. Y estaba la fiesta del Hanukkah o de la luz, que es una fiesta, una celebración que se hace en diciembre, que es porque había un concepto histórico más que religioso. Entonces ellos estaban en esas fiestas, por supuesto también estaban las veces que se iba al templo, como las primicias y en otras fiestas más. Hay muy buenos estudios sobre las fiestas, pero ¿qué es lo más importante? El Señor respetaba las fiestas. Había algo que recordar y había que celebrar. Esta mañana lo adelanté un poquito. Cada uno de nosotros nos pide el Señor que tenemos que venir a esta fiesta, a la fiesta de la cena. Y si queremos extender las fiestas, hay más fiestas para celebrar en la iglesia. Y hay buenos momentos para poder pasar. Lo importante es que tomemos el ejemplo del Señor. No dejaba pasar de celebrar lo que estaba. En esta no sabemos cuál era, pero que el Señor estaba en la fiesta que correspondía, estaba. Y eso es la primera enseñanza que tenemos. En segundo lugar, vemos que en Jerusalén había, acá nos está diciendo,
el tiempo de la hostilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este tiempo el tiempo del milagro, el tiempo de la hostilidad que se presenta con los legalistas, especialmente los fariseos, y el tiempo de empezar a maquinar un homicidio, el del Señor. Entonces, acá tenemos un punto de quiebre en la historia de la vida del Señor Jesús. Ya se empieza a buscar cómo perseguir al Señor Jesús para su destrucción. Y vemos cómo se llega a tal situación y qué es lo que vamos a estar estudiando. La puerta de las ovejas. ¿Se acuerdan que tenía varias puertas Israel? Muy interesante es ver cómo Nehemías Esdras y Nehemías cuentan cómo fue reconstruyéndose el templo y reconstruyéndose los muros y las puertas. En Nehemías uno va viendo cada una de las puertas que estaban orientadas en distinto lugar. Y esta, la puerta de las ovejas, estaba orientada hacia el este. Es una de las primeras puertas que está en la muralla, hacia arriba, hacia el noreste de la ciudad. Nos da una referencia. También nos muestra que allí había un estanque. En el año 70 ocurre algo importante en Jerusalén. ¿Qué pasa en ese año? Jerusalén es destruida. Entonces, si Juan está escribiendo este evangelio y está diciendo algo muy importante, él está escribiendo alrededor del 90, como se dice comúnmente, este templo. Y dice en el versículo 2, 5:2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Si él escribe en el 90 y en el 70 fue destruido, ¿por qué dice hay? Si ya fue, o había, tendría que haber dicho. Juan tiene la costumbre de escribir en un presente histórico. ¿Y sabes qué significa? Es muy bueno eso. Porque a nosotros nos ubica que nosotros siempre estamos presentes en la historia del Señor Jesucristo mientras Él la está viviendo. Y nosotros estamos viviendo la historia del Señor Jesús junto con Él. Si nos dan esa posibilidad de vivirla, vivámosla cada día tomado de la mano del Señor. Vivamos un presente con el Señor. Esa es una enseñanza que también puede salir de aquí. Y tenemos el nombre de Betesda. Siempre que vean la palabra Bet delante, es una traducción del griego, del hebreo al griego, ¿no? Que es todo lo que Bet es casa, Betlehem, casa de pan, Betesda, es casa de rebosamiento, casa de alegría, casa de una situación especial. Aunque esta era un lugar donde había aguas que tenían, se ve un color rojizo, un color tipo, no sé si ustedes fueron a las aguas termales de Luro. En Luro las aguas salen del río Colorado, muy bien, del río Colorado. ¿Y cómo son las aguas? Muy bien, porque salen con cierto grado de sus tierras, ¿no es cierto?, que las hacen rojizas y que tienen valores curativos aquellas que son termales. Entonces, te das un baño y lo mismo, después salís con los mismos dolores de siempre, pero pensás que te salís más sano. Bueno, acá pasaba más o menos lo mismo. La gente pensaba que había un valor curativo en estas aguas. Hay cosas para hablar de este lugar, ¿no es cierto? Ahora vamos a tocar un poquito en el detalle. Pero hay veces que la percepción trabajaba sobre la gente y entonces, bueno, vayamos allá. Y la gente tenía expectativas en cuestiones que se dicen, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. ¿No vieron que a ustedes, personas muy próximas a ustedes, mamá, esposa, hijo, a veces, no sé, le dicen, me dijo una vecina que hay que tomar esto en ayuna, ¿no es cierto? Pero el médico te dijo tal cosa, no importa, vos no sabés. Y está muchas veces el dicho popular que a la vecina, de la amiga, de la tía que tiene en tal lugar, le hizo bien. Y
Y así ocurría un poco con esto de Betesda. Algunos dicen que en los escritos originales de Juan esta parte no estaba, lo de los valores curativos. Entonces que fue medio escrito por después. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con la historia. Y yacía este hombre. Yacía era la forma de decir que este hombre enfermo mantenía un conocimiento claro de que estaba enfermo. Como todas las personas, estaba como plantado alrededor del estanque, lo cual les daba dando forma de que era un lugar donde la gente concurría. Y lo que más me llama la atención, los 38 años. Cuando tenía 38 años, esto dice que ya tengo más de 38, me acuerdo que tuve que hablar de este tema. Y cuando hablé de este tema dije, wow, 38 años. El hombre ahí, esperando en ese lugar. Hoy que tengo más, me doy cuenta qué expectativa inútil. Y eso nos hace pensar, ¿cuánta gente a veces tiene expectativas? No, en que va a pasar esto. No, después, con este nos salvamos del país. Con o esta situación, esta cosecha me saca. Esta situación me cambia. Va a venir tal persona o va a venir. Siempre estamos en esa idea de que algo va a venir y nos va a tocar y nos va a pasar de casualidad, no porque la estemos pensando en las cosas como son. Y eso habla de en qué se deposita la fe o la confianza. ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? Y bueno, cuando uno lo ve a este hombre, estaba con esa expectativa de lo que le habían dicho, de que iba a venir un ángel, de que iba a mover el agua, y él quería hacer eso. Y entonces el Señor miró y dijo, porque supo de que esta persona estaba mirando y quiso dar un ejemplo con todo lo que iba a pasar. Después, ¿por qué? El Señor supo, sabe, sabrá, sabe todo. Y eso me asusta a veces, ¿no? ¿Qué cosa sabe de mí que yo no quiero que sepa? Pero el Señor sabe todo. Sabe todo de mí. Entonces no hay nada que no sea de culto a Él. Y el Señor sabía y supo y se acercó al hombre. Y ahí entra un diálogo que le dice, ¿quieres ser sano? Se va a reír mi señora y no sé si voy a comer hoy al mediodía, pero bueno. Cuando ella quiso hacer el trámite de nacionalidad italiana, fue al consulado. Entonces empezó a decirle, mi hermano hizo el trámite, ¿no es cierto? Porque mi abuela era italiana y entonces después de explicarle todo esto, le dijo la empleada que la atendía, ¿usted quiere ser italiana, sí o no? Y le dijo, sí. Bueno, empecemos de ahí. Y acá pasa lo mismo. Le empezó a preguntar, ¿quiere ser sano? Veamos el diálogo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre que tanto que yo voy, desciende antes que yo, Jesús. Empezó con el tema de la historia de los demás. El Señor Jesucristo es directo cuando nos pregunta algo. Por eso le dijo, sígueme. Por eso le dice, ¿quieres ser salvo? Por eso le pregunta cosas directas. No quiere escuchar toda nuestra historia y que le damos vuelta y los problemas y por qué no pudo ser lo que pudo haber sido. Nosotros nos está preguntando directo. Hay que venir a trabajar y participar. Eso te estoy pidiendo. Te pido comunión conmigo. Te quiero pedir cosas concretas, que te comprometas. No me venga con las excusas. No me venga con las situaciones de alrededor. Venime con cosas concretas. ¿Querés o no querés? Y esa es la pregunta que tiene el Señor en nuestra vida. ¿Queremos o no queremos ser sus seguidores? Vamos a poner excusas. Tenemos bibliotecas llenas de libros de excusas.
Y el Señor nos pregunta directamente, ¿querés o no querés? Vamos a seguir leyendo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, porque se levantó y anduvo, ¿no? Es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor, o alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos y que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Se acuerdan lo que les dije? Acá empieza el conjuro del asesinato. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, tenemos los que lo perseguían. Bueno, acá tenemos un montón de cosas y me parece que me guardé algo de antes. No. Acá hay cosas que no me quiero olvidar. Hay objetores. En primer lugar, acá el problema pasaba por el día de reposo. Estamos nuevamente en el problema. ¿Quiere o no quiere ser? Acá vieron una persona que estaba caminando. Una persona que 38 años estuvo ahí. Le digo más. El Señor Jesucristo, ¿cuántos años tenía en ese momento? Alrededor de 30 y empezó su ministerio, dice la palabra. Murió a los 33. O sea que estaba entre los 30 y los 33. De un hombre de alrededor de 30 años. Entonces, era mucho más chico el Señor Jesucristo como hombre que el hombre de 38 años. O sea, era bien conocido el paralítico que está ahí. Era bien conocido. Ahora, no se sorprenden de que lo ven caminando. ¿Cuál es la sorpresa? Estaba caminando con su lecho. Pero no sorprenda que estaba caminando con su lecho, que lo estaba haciendo en un día de reposo. Ese era el problema. Y el problema que se estaba asentando entre ellos era que estaban marcando una diferencia en esto que para ellos estaba atentando contra toda su posición. Eso es lo que más cuesta muchas veces cuando se entra en dilema o en discusión. Cada uno de nosotros, bien o mal, adquiere una posición. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar en uno de los hábitos, el status quo. No sé si lo vieron las chicas. Nosotros los varones tenemos que estudiarlo, es un tema medio difícil, la palabra es lo que está establecido, es la situación que alcanzamos y que la gente no quiere modificar. Habría que terminar el campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque Argentina es campeón del mundo. ¿Para qué vamos a seguir jugando campeonatos? Que se quede acá y que quede Argentina de por siempre campeón del mundo sería la idea, ¿no? Eso sería mantener el status quo. Creo que me entendieron todos. Y entonces, acá lo que había que mantener era el status quo de la legalidad de ¿quiénes? De los escribas y los sacerdotes y fariseos. Ellos mantenían la ley y tenían controlada la situación. Controlada la situación diciendo, con este legalismo nosotros nos manejamos y la tenemos clara. Mantenemos las cosas, mantengo mi puesto de sacerdote, de sumo sacerdote, de lo que tenga que hacer. Yo mantengo mi posición. Y hay alguien que los desafía. El desafío es un tema a nuestras vidas. Hermanos, no podemos ser igual hoy que lo queremos ayer. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama el título de la conferencia que vamos a tener la semana que viene? Si yo mantengo el status quo,
no mantengo, retrocedo. Yo tengo que ir creciendo en el Señor. Y crecer significa romper ese status quo. Bueno, hablando de esto, no te es lícito el legalismo sobre el arrepentimiento. Y lo que marcaba en el trabajo es el trabajo cotidiano, es lo que el Señor pedía por el día de reposo. Nosotros tenemos con una costumbre de trabajar los 7 días, 6 días, trabajamos 6 días. El séptimo, dedicarlo al Señor, deja de hacer lo que estabas haciendo. Entonces ellos lo llevaron a un límite mayor. Bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer hasta hoy. Ustedes saben que hay microondas y cocinas para cocinar, de manera tal de que no tengan que cocinar los ortodoxos en el día de reposo. Más de uno quisiera comprarse esa cocina, ¿no? Para no tener que cocinar. Pero bueno, ellos lo tenían todo listo y preparado para poder hacer las cosas de manera tal de extremar el legalismo, para poder mantener el control. Y el Señor viene y les dice que hagan eso. Y entonces aborrecían, por tanto, el cuestionamiento de su autoridad del Señor. Por eso lo empezaron a perseguir. Por eso es la palabra que se persiguen acá. Y hay algo más. No peques más, le dice el Señor. Que él, el que me sanó y tomó su lecho, y el Señor dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y algunos relacionan la enfermedad con el pecado. Eso no es, porque hay muchos que están enfermos y no es por pecado, sino son por pruebas, y el Señor sabe las cosas. Pero ellos muchas veces estaban tratando de relacionar en algunas cuestiones la enfermedad con el mal. Por sobre todas las cosas, cuando uno tiene al Señor, aunque esté en distintas situaciones de prueba, está en mejor situación que cualquier sano sin Cristo. Muy bien, entonces vemos que ahí viene el tema de quién es el que... antes de esto, respecto al Señor Jesucristo, y yo quiero que tengamos en la Biblia abierta en 5, porque vamos a ver un estudio de Cristología. Cristología es una de las doctrinas acerca de la vida del Señor Jesucristo. 5 pasos. En primer lugar, vemos el versículo 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Con lo cual hablaba de la persona de Cristo. Primer tema, la persona de Cristo. En segundo lugar, nos está hablando de sus obras, 19 y 20. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, entonces, acá lo que tenemos es que las obras porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostraré. O sea, las obras que hace son las de Dios. En tercer lugar, lo que tenemos es el poder y la soberanía, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto está mostrando que el Señor tenía capacidad de crear, sanar y dar vida, ¿no es cierto?, a todas las cosas, porque era Dios. En cuarto lugar, estamos viendo los juicios del Señor, porque dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en quinto lugar, estamos viendo en su honra. Versículo 23, eso es lo que acabamos de leer. Y el 22, perdón, en el juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso es el anterior, el punto anterior. Todo un concepto de cristología en lo que hace a su persona, sus juicios, sus obras, su honra y todo lo que hace al Señor. Por eso, al decir todas estas cosas, el Señor de sí mismo estaba dando
la semejanza de que era igual al Padre. Y mi Padre trabaja y yo también trabajo, lo cual nos está diciendo que el Señor Jesucristo trabaja y la obra que del Señor Jesucristo es continua. Él está trabajando. Al estar trabajando, igual que lo hacía el Padre, Él mostraba que era Dios. O sea, al mostrar que estaba trabajando igual que lo hacía el Señor, que Dios, Él era Dios. Tercer punto, si Él era Dios, no se podía cansar, porque era Dios. Y si Él era Dios que no se cansaba y hacía obras, merecía honra. Cuarto punto. Con lo cual nos está mostrando que este pasaje, mi Padre hasta ahora trabaja, le estaba diciendo algo mucho más profundo. Estaba comparándose y haciéndose uno con el Señor. Esto nos lleva a que respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Honren al Hijo. Y esto es con respecto al juicio. El Señor Jesucristo es el que hace el juicio. El Señor Jesucristo va a tener el juicio de la boda del Cordero. El Señor Jesucristo también va a estar en el juicio del gran trono blanco, por default, o sea, por no haber estado en aquellos que son juzgados por Dios para ser dados a condenación eterna. Y esto es lo que uno lleva a que hay que honrar al Hijo, porque Él es Dios. Y por ser Dios, hay que mostrar que Él es el Rey, que fue capaz de venir a este mundo, morir como siervo, pero Dios lo exaltó a lo sumo. Y es el Rey que va a venir en el milenio a reinar sobre su reino. Y lo va a hacer en completa gloria. Pero después ahí dice, honran al Padre. Y hay que dar honra al Padre. ¿Y cómo se da honra al Padre? Aceptando al Hijo. Porque el que no acepta al Hijo es blasfemia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el pecado imperdonable, con lo cual se hacen acreedores al rechazo eterno de Dios por no aceptar al Hijo. Y entonces, aquel que acepta al Hijo da gloria a Dios por la salvación que tiene, da gloria a Dios por la eternidad que gozará y sabe que ha pasado de muerte a vida. Así que tenemos todo esto en estos pequeños ejemplos. Y termino leyendo esto. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y entonces acá tenemos los muertos oirán. Y acá hay varias cosas para hablar. Lo que hacen los muertos que hicieron a bien, ¿no? Resucitarán para vida eterna. Entonces, ¿hay salvación por obras?
No. Los muertos que hicieron lo malo a condenación, eso está clarito. Pero los otros, ¿cuál fue el bien que hicimos nosotros? Haber aceptado al Señor Jesucristo. Ese es el bien, la única obra que se nos cuenta, el tener fe, el haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, el haber creído en Él, el seguir día a día creciendo. Hermanos, cuando estamos acá aprendiendo de la palabra, estamos creciendo. Y cada día de nosotros que crezcamos, estamos dando gloria a Dios. Y eso es los muertos, todos nosotros que escuchamos el mensaje de salvación, pasamos a vida eterna. Y ahora tenemos vida asegurada. Y si alguien murió en el Señor, tiene vida eterna porque resucitará. Entonces, Él está hablando a muertos. Porque todo el que no escuchó el mensaje de salvación está muerto en sus delitos y pecados. Pero nosotros, como lo hemos escuchado, hemos pasado de muerte a vida. Así que esta es una de las enseñanzas. Y me gusta que acá del poder de Jesucristo sobre la muerte son términos generales sobre la resurrección, pero no es la resurrección generalizada. ¿Entienden? Esto hay que entenderlo. Los términos generales que se dan acá son sobre la resurrección, pero no es la resurrección que todos van a resucitar para bien. El que no creyó va a resucitar para condenación. Muy bien, terminamos y damos las reflexiones. Jesús respetaba las fiestas de reunión establecidas por Dios. Pregunta fatal. ¿Nosotros hacemos lo mismo? ¿Respetamos la hora que nos pide el Señor de encuentro cada domingo para venir aquí? ¿Respetamos la hora de oración que tenemos los viernes? Vengamos, hermanos, los viernes a las reuniones y a toda actividad que podamos tener para bendición de la iglesia y de la comunión. Segundo punto, ¿cuánto influyen las tradiciones recibidas sin ser analizadas en nuestra conducta? Yo recibí esto que es así y así me tengo que quedar. No, revisala. Yo siempre me acuerdo una historia personal. Lamentablemente a veces le hacía muy difícil a mi mamá llegar a horario a la reunión. Y llegábamos y yo veía que mi mamá oraba ahí en silencio. Y yo miraba, bueno, habrá que orar. Claro, yo analizaba. Ella ora porque se perdió la primera oración de la reunión. Entonces hay que compensarla. Y muchas veces nos quedamos con eso. Y uno tiene que orar cuando llega a la iglesia, llegue temprano, llegue tarde, porque su espíritu se pone en comunión con el espíritu de la reunión que viene a hacerse, a realizarse. Todos tenemos que tener esa costumbre de llegar, sentarnos y volver a orar, reflexionar. Señor, quiero en esta hora tener un encuentro personal contigo. Entonces, digo este ejemplo como muchas de las cosas que podamos tener. Nosotros tenemos idea de que hemos recibido lo que recibimos y lo entendemos. ¿Por qué hacemos cada cosa que hacemos? Y si no la hacemos, preguntemos, estudiemos. Tercero, ¿cuánto influyen en nuestras acciones aquellos que nos critican las mismas sin fundamento? Ustedes son unos amargados, todo el domingo en la iglesia, todo esto. ¿Viste? Viene alguno y te dice algo y ya te deja regulando. Las personas que no tienen fundamento tienen derecho a criticarte. Vos tenés tu fe. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús, sobre la roca, inconmovible de los siglos. Entonces, si tenemos una fe, demos nuestros fundamentos y no dejemos muchas veces hablar sin costo a aquellos que nos critican. Punto 4. ¿Entendemos lo que significa la obra sustentadora continua de Jesucristo? ¿Le damos la honra que corresponde a Dios por ella? Hebreos habla en el capítulo 1, versículos primeros. Dios sustenta por el poder de su todo. Esa luz que viene acá. Este micrófono que se amplifica. Estas pantallas. Todo lo que hay acá. ¿Quién lo sustenta? Dios. Cuando salimos, caminamos, ¿quién nos sustenta nuestra vida? Dios. Él está cuidando de su obra. Nos cuida cada día. Su obra no terminó el día que acepté a Cristo como mi Salvador. Diariamente hay una obra sustentadora de Dios.
en nuestras vidas. ¿Le estamos dando honra por ello? Vivamos cada día pensando que Dios me sustenta y me cuida, me guarda, me protege, me ayuda, me da vida, día a día, para poder estar aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y ver, Señor, cuánto tú tienes para mostrarnos en tu amor permanente que nos salvó, nos dio vida y nos sustenta diariamente. Te pedimos, Señor, que tomemos conciencia y nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento y a no quedarnos paralíticos en nuestra vida espiritual, sino levantarnos a andar y dar muestras de que Cristo es nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y damos gracias. Amén. Domingo que viene, conferencia. Nos vemos con el último paso, el 31, el domingo 29 de noviembre. Que Dios nos bendiga.